Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en la Historia, un espacio para recordar, conocer y celebrar a esas mujeres que cambiaron el mundo. Cada episodio explorará sus vidas, sus luchas y sus logros para inspirarnos y entender que su historia también es nuestra historia. ¿Y si te dijera que en la historia de México pudo haber existido una mujer que gobernó Tenochtitlán, pero que durante siglos prácticamente no apareció en la lista tradicional de gobernantes? Su nombre era Totoztli. Y sí, probablemente no sea un nombre que hayas escuchado muchas veces, pero su historia nos lleva directamente al corazón de México Tenochtitlán, a una época en la que el poder político estaba principalmente en manos de los hombres. Hoy vamos a hablar de Atotoztli. ¿Y quién fue Atotoztli? Ella fue hija de Moctezuma Ilhuicamina, también conocido como Moctezuma I, uno de los principales gobernantes mexicas. Su nombre, Atotoztli, puede traducirse como pájaro de agua, y aunque sabemos relativamente poco sobre su vida, hay algo que hace que su historia sea extraordinaria. Ella pertenecía directamente al linaje gobernante. De acuerdo con fuentes como la genealogía de los príncipes mexicanos, aparece identificada como hija de Moctezuma I y con el título de Cihuapili, que puede entenderse como señora o princesa, pero su importancia no terminó ahí. Atotoztli se casó con Tezozomoc, hijo de Itzcoatl, quien había sido otro gobernante mexica. Juntos tuvieron 3 hijos, Tizoc, Axayacatl y Ahuizotl. Y aquí viene una parte importantísima de su historia. Los 3 terminarían siendo gobernantes de Tenochtitlan. Es decir, Atotoztli fue una pieza fundamental para la continuidad del linaje gobernante mexica. Podríamos decir que aunque muchas veces la historia se cuenta alrededor de los hombres que ocuparon el trono, Atotoztli estuvo en el centro de la transmisión de ese poder. Pero Atotoztli gobernó Tenochtitlán. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de la muerte de Moctezuma I, las fuentes históricas no cuentan exactamente la misma historia. Una fuente conocida como la relación de la genealogía y origen de los mexicanos indica que Atotoztli pudo haber gobernado durante 4 años antes de que su hijo Axayacatl asumiera el poder. El Códice Ramírez también la menciona dentro de la sucesión de los gobernantes, pero otras fuentes no la incluyen como gobernante. Por eso, los investigadores no pueden afirmar con absoluta seguridad que haya ocupado el cargo de la misma manera que los gobernantes varones que conocemos. Y esto es importante, porque cuando contamos historia, a veces queremos que todo sea blanco o negro. Si gobernó, no gobernó, pero la realidad histórica puede ser mucho más complicada. En este caso, existen evidencias que permiten plantear que Atotoztli tuvo funciones del gobierno o incluso pudo haber sucedido a su padre, pero no existe un consenso definitivo sobre cómo ocurrió. El historiador Rudolf van Zambeyk estudió precisamente este problema de la sucesión mexica. En un artículo publicado en Estudios de la Cultura Náhuatl, plantea que algunas fuentes sugieren que Atotoztli pudo haber sucedido a Moctezuma Ilhuicamina, aunque otras fuentes guardaron silencio sobre ese posible periodo de gobierno. Y eso me lleva a una pregunta: ¿cuántas mujeres pudieron haber tenido poder en la historia y simplemente no quedaron registradas de la misma manera que los hombres? ¿Por qué desapareció de la historia tradicional? El gobierno mexica estaba estructurado principalmente alrededor de figuras masculinas. La propia Academia Mexicana de la Lengua explica que el término tlatoani se utilizaba para referirse a los máximos gobernantes mexicas y señala que existieron pocas mujeres con funciones de gobierno. También explica que para una mujer gobernante puede encontrarse términos como cihuatlatoani. Entonces, cuando vemos las listas tradicionales de gobernantes de Tenochtitlán, Atotoztli prácticamente desaparece. Y ahí está precisamente el motivo por el que vale la pena hablar de ella. No necesariamente para decir, nos ocultaron a la primera mujer gobernante, sino para decir, hay una mujer cuya posición dentro del poder mexica merece que volvamos a mirar las fuentes.
Quizá nunca podemos saber con absoluta certeza si Atotoztli gobernó durante 4 años, si ejerció un gobierno interino o si tuvo una función política diferente, pero sí podemos afirmar algo importante. Atotoztli fue fundamental para la continuidad del linaje gobernante mexica. Su matrimonio con Tezosomoc dio lugar a 3 hijos que posteriormente ocuparían el poder, y esto significa que su papel dentro de la historia política de Tenochtitlan fue mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. Así que la próxima vez que escuches hablar de los gobernantes de Tenochtitlan, recuerda que detrás de esa historia también existieron mujeres que heredaron linajes, mujeres que estuvieron cerca del poder y quizá, como en el caso de Atotoztli, mujeres cuyo papel político todavía estamos intentando comprender, porque la historia no siempre tiene todas las respuestas. A veces lo más interesante comienza precisamente con una pregunta: ¿Atotoztli fue realmente una gobernante de Tenochtitlan? Tal vez nunca podamos responderlo completamente, pero sí podemos hacer algo: volver a contar su historia. Yo soy Luna Camila Martagón Pérez y esto fue Mujeres en la Historia. Nos escuchamos en el próximo episodio.